Amados amigos y hermanos, un gozo saludarlos. Una vez más, el Señor nos permite tener la oportunidad de poder compartir juntos, en familia, como lo que somos, la familia de Dios, acerca de aquel que es nuestra vida, que es nuestra justicia, nuestra redención, sabiduría, santificación, aquel que realmente es el beneplácito, el placer del Padre, Cristo Jesús. Es un privilegio cada vez que tenemos la gran oportunidad de, como iglesia, poder reunirnos en un mismo espíritu, aún a pesar de las limitaciones que se nos presentan, ¿cierto? Algo que ya todos pues conocemos y sabemos, pero aún así el poder tener la oportunidad de estar reunidos, ustedes en casa, nosotros acá, pero en un mismo sentir, en un mismo espíritu, sabiendo que de parte del Señor siempre podemos tener un alimento, siempre podemos tener un pan vivo, podemos tener un agua de vida, que realmente tanto el alimento como ese agua nos nutren y nos sustentan. Participar también de ese sol de justicia que continuamente quiere alumbrarnos y quiere realmente producir el deseo del Señor, que no es otro que la formación de su Hijo en nuestros corazones. Así es que contentos, agradecidos al Señor por esta gran oportunidad, y hoy pues vamos a continuar siempre con ese pensamiento en el corazón, que sea el Señor hablándonos, que sea el Señor por medio de su Espíritu enseñándonos, dirigiéndonos, siendo nuestro guía interior, el precursor en este camino de justicia y juicio, que ya como lo hemos visto en muchísimas ocasiones, no podríamos dar absolutamente ni medio centímetro de paso si no es porque este guía interior, el Espíritu que da vida, la luz que alumbra a todo hombre, realmente puede direccionarnos y puede guiarnos. Así es que vamos a avanzar. El fin de semana anterior estuvimos compartiendo acerca de realmente dónde está nuestro enfoque, ¿ok? Y claramente pues estuvimos considerando, tanto a la luz de la Escritura como del testimonio del Espíritu de Cristo en cada uno de nosotros, que efectivamente la centralidad de la voluntad de Dios es el Hijo, es Cristo, y que la universalidad de dicho propósito eterno también está en el Hijo. Por eso el deseo del Señor, según Efesios 1, era de reunir todas las cosas en Cristo, centralidad. Reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero también nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses que de Él, por Él y para Él todas las cosas han sido hechas, todas las cosas han sido creadas. Que Cristo llega a ser la universalidad plena, completa de la voluntad del Señor. Por eso el deseo de que cada día vayamos renovándonos en este nuevo hombre hasta que Él vaya alcanzando el conocimiento pleno, donde vemos, según Colosenses capítulo 3, versos 10 y 11, que se acaban las divisiones que propenden por la carne. ¿Okay? Todas estas divisiones naturales, todas estas divisiones de abajo, terminan en Cristo Jesús, terminan en este conocimiento pleno. No hay judío, no hay griego, no hay varón, no hay hembra, no hay bárbaro, no hay escita, no hay siervo, no hay libre. Dice, sino que Cristo es todo y en todos. Universalidad y centralidad de la voluntad, el beneplácito
del Señor, Cristo, su Hijo. Ahí debe estar nuestro enfoque. Ahí está el enfoque completo de las Escrituras, ¿ok? Claramente lo dijo el Señor. Ustedes escudriñan cada día las Escrituras, ¿ok? Creyendo que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para tener vida. Son las que dan testimonio acerca de mí. Él es la centralidad y ahí debe estar nuestro enfoque. En mi corazón, de parte del Señor, tengo el que podamos entrar a considerar acerca de su gracia, esa gracia divina, ese don de Dios. ¿Qué es esta gracia? ¿Cómo obra, cómo opera en el corazón de los hombres? Las virtudes que ella tiene y lo que realmente ella es en sustancia y en esencia. Ahora, antes de entrar a considerar eso, quiero que echemos un vistazo a el estado y condición del hombre. Es sumamente importante hacerlo de esta manera, porque de lo contrario, si empezamos a adentrarnos, o más bien el Espíritu empieza a adentrarnos acerca de su gracia, pero no entendemos realmente cuál es el estado y condición del hombre, creo que fácilmente lo tomamos de manera muy ligera y no vamos a valorar o a darle el valor correspondiente que tiene esta bendita gracia de Dios. Es fundamental entender cuál es el problema para poder realmente entender cuál es la solución que el Señor tiene a bien y que ha tenido a bien. Así es que hoy vamos a compartir, he titulado esta enseñanza, ¿de qué nos salva? ¿Ok? ¿De qué nos salva el Señor a nosotros? ¿De qué nos salva esta gracia? Porque la gracia salva, ¿ok? Pero ¿de qué? ¿De qué nos salva esta gracia? Es fundamental que podamos entenderlo. Y para eso, pues, queremos en esta mañana que consideremos el estado y condición del hombre y poder empezar a ver la grandeza y la maravillosa esencia de esta bendita gracia de Dios. Entonces creo que podemos empezar diciendo, amados, que el hombre se encontraba, antes de él entrar a transgredir, ¿ok?, la ley del Señor, a contradecirla, a violarla, ¿ok?, esta ley que Dios había establecido, el hombre estaba en un estado de dicha, en un estado de gozo, en un estado de felicidad, de regocijo, ¿ok? Y era propio para él la santidad, la justicia, la inocencia, ¿ok?, la plenitud de vida. El hombre estaba participando de la gloria de Dios. Simplemente al leer el testimonio de las Escrituras encontramos en Efesios 1:26, por ejemplo, mira lo que dice, 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Claramente vemos que Dios está creando al hombre y también le está dando al hombre un señorío, le está dando al hombre o delegando al hombre un gobierno, una autoridad, un dominio. ¿Sobre qué? Sobre lo que había sido creado. Claramente consideramos esta palabra del Señor y nos damos cuenta que no vemos por ninguna parte el hombre gobernando, reinando o señoreando
sobre el mismo hombre. No, no, no. Es sobre lo que Dios había creado. ¿Ok? Los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, todo lo que se arrastra sobre la tierra, toda la tierra. Y el 27 dice que creó Dios al hombre. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y luego dice que los bendijo Dios. ¿Ok? Y les dijo, los bendijo y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla. Tiene que ver con administrar todos estos vastos recursos que hay en ella y señorear. ¿Okay? Y señorear. Entonces, ahí estaba el objetivo. Y vuelve y se repite el mismo principio. ¿Señorear sobre qué? Sobre lo que había sido creado, peces del mar, aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí estamos viendo ese cuadro. Dios crea al hombre y le otorga, le delega un gobierno, un señorío sobre todo lo que ha sido creado. De esto mismo, el Espíritu le ministra a David, y en el Salmo 8 observen lo que encontramos. ¿Okay? Salmos capítulo número 8 encontramos una descripción, ¿okay? En paralelo con lo que acabamos de leer ahí en Génesis capítulo 1. Salmo 8 leemos desde el verso 3 en adelante y dice: cuando veo tus cielos, obra de tus manos o obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que Elohim, realmente dice allí en muchísimas otras traducciones, le has hecho un poco menor que Elohim y lo coronaste de gloria y de honra. ¿Ves? El estado y la condición del hombre antes de transgredir la ley real de Dios. Gloria, plenitud, justicia, inocencia, gozo, satisfacción. Y luego dice el 6, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, el señorío, el gobierno y la autoridad, eso no le salió al hombre de buenas a primeras, no. Era Dios, el creador, ¿ok? El Dios eterno, que también era creador de este hombre. Este hombre era una criatura que había sido creada por Dios, recibe de su creador, ¿ok?, toda esa provisión de señorío y autoridad. Luego se hace muy explícito el salmista, ¿ok?, y dice ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, ¿qué? Bueno, las pusiste debajo de su señorío, las aves de los cielos, los peces del mar, el mismo cuadro de Génesis 1. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Entonces, esta era la condición. Ahora, en medio de ese ambiente en el que el hombre se encuentra, en medio de ese estado en el que el hombre se encuentra, aparece entonces un personaje, aquel que no guardó su primera morada y que no permaneció en la verdad, como lo dice Juan capítulo número 8. Este enemigo envidiaba esta felicidad y esta dicha que tenía el hombre en la verdad. Y entonces tenemos esta narrativa que hace una descripción exacta de lo que te estoy diciendo, Génesis 3. Pero la serpiente, estoy en el verso 1, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer,
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, de todo fruto o del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Okay? Lo que está escrito en Génesis capítulo 2, versículo 17. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿ves? En esa astucia, en esa malicia, en ese engaño, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esto nos hace una descripción realmente muy clara de aquella situación que se presenta, y el apóstol Pablo hace cierta referencia también en 2 de Corintios. Vamos a mirarlo allí también rápidamente. 2 de Corintios, capítulo número 11, el versículo número 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Una descripción realmente maravillosa la que está haciendo el apóstol. Pero me temo que como la serpiente con su astucia, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. En ese momento el hombre, ¿okay?, antes de experimentar esta transgresión, tenía unos sentidos internos, ¿okay?, diferentes a los sentidos externos de la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Tenía unos sentidos internos, y mediante estos sentidos internos, que son los sentidos del alma, ¿okay?, del corazón, el hombre tenía una comunión con Dios. ¿Okay? El hombre podía experimentar y podía participar de Dios mismo, de su propia presencia. ¿Okay? Ahora, cuando el hombre falla, transgrede y peca, estos sentidos se pierden. ¿Okay? Se apagan totalmente. Y empiezan a abrirse en el hombre otros sentidos que están siendo gobernados ahora por la concupiscencia, por el pecado o por la naturaleza de corrupción. Lo que a ellos les pasó fue exactamente eso, ¿ok? Sus sentidos fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí entonces, ya en este cuadro, encontramos una prevalencia del Dios de este mundo que efectivamente logra abrir un ojo, pero qué interesante. El ojo que logra abrir es el ojo que ve de una manera agradable el mal. Ve de una manera agradable el mal, porque este árbol del conocimiento del bien y del mal, Dios les había dicho, absténganse de comer de su fruto. No toquen ese fruto, no lo coman. ¿Ok? Y entonces el hombre, en primera instancia, cuando veía ese árbol, decía, no, eso no es para nosotros, no es lo que el Señor ha establecido para nosotros. Eso no tenemos, ¿ok?, que llegar a comerlo. Y ahora claramente dice Génesis 3, y vio la mujer. Qué interesante. Y vio la mujer. Vamos a ver qué fue lo que la mujer vio. Génesis 3:6. Que el árbol era bueno para comer. Pero es que nunca lo había visto bueno para comer. En ningún momento. Porque era el árbol que Dios le había dicho, no comas de él. El día que coman de él, ciertamente que morirán. Entonces,
Claramente ellos nunca habían visto ese árbol agradable y mucho menos bueno para comer. Pero ahora un ojo, un gusto interior había sido inaugurado en ellos. Y veía el mal como algo agradable. Qué cosa tan impresionante. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¡Wow! Entonces, se abre este ojo, pero también se ciega, ¿ok? El verdadero ojo, ¿ok? En estos hijos de desobediencia que habían realmente transgredido la ley del Señor. Ahora ya no podían contemplar, ya no podían participar ni podían experimentar de la gloria de Dios. Así, de esta manera, según la inspiración del Espíritu, ministra el apóstol Pablo, y en Romanos 5:12 hace esta descripción. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿ok? Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En el mismo Romanos 1 también se hace una descripción en parte de esta realidad. Verso 21 al 25 dice: pues habiendo conocido a Dios, porque no cabe duda que le conocían, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos. Sí, claro, si comemos de este árbol vamos a llegar a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y es que lo que Dios quiere es que no seamos como Él. Se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando entonces ser sabios, la única realidad fue que se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, ¿dónde? De sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. De esta manera, leemos Romanos 3:23 y entonces dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Para que alguien pudiera ser, para que ellos pudieran ser destituidos de la gloria de Dios, era porque primeramente estaban constituidos en dicha gloria. Pero ahora habían quedado, a causa de el pecado y la transgresión, destituidos de la gloria de Dios. Sigue esta descripción de manera muy amplia y exacta en Génesis capítulo 3, a partir del verso 8, que dice así: y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Qué curioso. Ahora oyen la voz y se esconden de la presencia, cuando antes disfrutaban de dicha presencia. Cuando antes en dicha presencia ellos tenían plenitud de gozo y delicias para siempre. Pero ahora lo que hacen es que se esconden de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. La voz de Dios ahora, cuando él la oye,
tiene miedo. Miedo. ¿De dónde te salió ese miedo? Si yo te creé en rectitud, si yo te creé en pureza, si yo te creé en inocencia, estabas compartiendo mi gloria, mi justicia, mi vida, mi naturaleza. ¿De dónde te sale este miedo? Y él lo justifica, dice, es que tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Miedo porque estaba desnudo, pero Adán, Génesis 2:25, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No era primera vez que tú habías visto a Eva, la habías visto muchas veces. Pero la habías visto con el ojo que yo te abrí, dice el Señor. Ahora, el ojo que yo te abrí a causa del pecado se ha cerrado y se ha abierto un ojo de corrupción en ti. Entonces ahora, al verte desnudo, entonces te escondes de mi presencia. Empezaste a participar de una naturaleza que no es mía. ¿Ves? De una naturaleza que no es mía. Y eso ha producido en tu corazón lo que ha producido y ha abierto unos sentidos que no estaban en ti. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Las consecuencias estaban siendo nefastas, impresionantemente terribles. Ahora vemos una autojustificación, ahora vemos una ausencia de reconocimiento, ¿ok? Del error, del pecado que él había cometido, y ahora el culpable es la mujer que me diste. Y dicho de paso, también tú, porque fuiste tú el que me la diste. Ella fue, ¿ok? Ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Siempre el otro tiene la culpa, no yo. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aparece en Génesis 3:15 ya un anuncio profético. Un anuncio profético de la simiente que vendría en la mujer. Esta simiente que vendría en la mujer era Cristo, ¿ok? Y que venía a producir una redención. Y es interesante, amado, ¿en dónde se iba a producir la redención? En el mismo lugar donde se había producido la corrupción. Estoy hablando del corazón del hombre. Allí en el corazón del hombre se produjo la corrupción. Por tanto, allí en el corazón del hombre también se tenía que producir la redención. ¿Ok? ¿De qué? De dicha corrupción. Por tanto, vemos claramente lo que Dios establece, verso 21 de Génesis 3. Y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Igual un anuncio profético de esa justificación que vendría por esa obra de Cristo. ¿Ok? Una obra de Cristo que hacía en su cuerpo de carne como base y fundamento, y que luego ejecutaría en su cuerpo espiritual en cada uno de nosotros. ¿Okay? Señalando que aquellas hojas de higuera que habían hecho para taparse, hacerse delantales y cubrirse por delante, realmente eran insuficientes, porque era producto de la obra humana de ellos tratando de justificarse delante de Dios. Pero aquí Dios estaba marcando una sombra. ¿Okay? Toma túnicas de pieles. Para eso tuvo que haber sacrificado un animal, y a través de ese sacrificio obtiene las túnicas de pieles, y ahora
los viste, los cubre de la vergüenza de su desnudez, implicando que en un momento determinado íbamos a ser vestidos o revestidos de Cristo mismo, el único que puede hacer real su justicia en nuestros corazones, ¿ok? Y quitarnos la vergüenza de nuestra desnudez. Y el Señor dijo: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Siempre me ha llamado mucho la atención este punto, porque el Señor lo que está mostrando es que esto no lo dice nadie más, lo dice el Señor mismo. Está diciendo: el hombre está muerto en delitos y pecados. Está en una condición terrible, caída, ¿okay? Totalmente opuesta a mí. Y él, para él, ¿cierto?, en su propio razonamiento y en su necio corazón, él está diciendo: pues no pasa nada, vamos a comer del árbol de la vida. Aquí podemos extender la mano y tomar del árbol de la vida y comemos. ¿En qué? En la condición en la que se encuentra. Eso es muy diciente y no debemos pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque aquí estamos encontrando un principio. ¿Cuál es el principio? El hombre no es consciente de su estado de corrupción interna que tiene. No. Para él no ha pasado nada. Y si pasó algo fue que otro se equivocó y punto. Pero vamos a alargar nuestra mano y vamos a comer aquí del árbol de vida. O sea, aquí no ha pasado nada. Esto sigue tal cual como está. No es consciente de su condición. Y es así porque las tinieblas nunca pueden reprender a las tinieblas. ¿Ok? Ni este estado de muerte en el que estaban era capaz de producir por sí mismo la vida. Entonces, este hombre es totalmente esclavo de esa condición y de ese estado en el que se encuentra. Así es que, conociendo el Señor esto, el Señor lo saca, dice el verso 23, del huerto del Edén. Lo saca del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Nunca la intención original del Señor era que el hombre labrase la tierra. No. En Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, usted lee claramente y dice que el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrara y guardase el huerto, no la tierra, el huerto. Pero ahora, a causa de su transgresión y de su naturaleza corrupta gobernando en el corazón del hombre, ahora Dios lo saca del huerto de Edén, que había sido ese ámbito donde lo había puesto para labrar y para guardar, y ahora lo saca y lo pone ese en la tierra, para que labre la tierra de donde fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¡Qué tremendo! Para guardar el camino del árbol de la vida, porque era que el hombre quería tomar este árbol de la vida como si nada hubiese pasado, en su inconsciencia del estado de corrupción y depravación en la cual se encontraba. Este estado es un estado, mis amados, sumamente lamentable, porque además de eso pasó a todos los hombres y el cambio fue un cambio realmente muy triste. La caída fue una caída exageradamente grande. La muerte que el hombre vivió fue una cosa impactante. Porque el hombre continuó viviendo. Sí, continuó viviendo en su cuerpo natural y además de eso tuvo hijos. Pero el punto, ¿sabes cuál fue? Que el hombre murió en su interior. Sí, el hombre murió en su interior. Y esa realidad interior que él era realmente y que había sido hecha por el aliento de vida del Señor, ahora moría.
se desconectaba total y completamente de la presencia y de la gloria de Dios. Encontramos también, ¿sabes?, en Eclesiastés una referencia a este punto del que estamos hablando, y dice aquí el escritor, Eclesiastés 7, verso 29: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Que Dios hizo al hombre recto, ¿ves?, en ese estado de pureza, de santidad, de justicia, de plenitud, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, mis amados, el hombre es separado de la vida, de la gloria de Dios, y claramente, como ya lo vimos, se hace insensible a esa vida, ¿ok?, que se le había otorgado, ¿ok? Ahora, una vez más, muere internamente, y los sentidos internos del hombre se perdieron. Sí, se perdieron, ¿ok? El apóstol Pablo sigue exponiendo un poco más acerca de esta condición. Oh, cuán importante es llegar a la conciencia de dicha condición. Y lo vamos a ver más adelante, pero te lo anticipo, que solamente podemos llegar a ese punto por la obra de su Espíritu. Es imposible de otra manera. Solo es por medio de su Espíritu que llega a hacernos conscientes del estado y la condición de nuestro corazón. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros, ¿ok? Cuando, y aquí es el punto, aquí es la descripción de la condición del corazón humano, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, muertos en el Egipto espiritual, en el corazón, pero muertos, ¿ok?, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿okay?, en otro tiempo, mira la descripción, en los deseos de la carne, de nuestra carne, de nuestra naturaleza carnal, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una descripción impresionante. Y luego Efesios 5:8, también el apóstol dice: porque en otro tiempo erais tinieblas. Qué interesante esa expresión, erais tinieblas, ¿ok? O sea, Efesios 2:2, 3, anduvimos en esas tinieblas, vivimos en esas tinieblas, pero éramos tinieblas. Una vez más, éramos tinieblas. O sea, realmente, amados, el problema en el corazón del hombre va mucho más allá de lo que hacemos. Es lo que somos, es lo que, o en lo que nos convertimos. Ese es realmente el problema, porque ahí dice claramente: vosotros erais tinieblas. Eso habla de una naturaleza, o sea, nuestra alma, nuestro ser interior se hizo uno con la naturaleza de corrupción y de pecado. Por eso no era que simplemente el hombre anda en tinieblas, o simplemente el hombre vive en tinieblas. No, el hombre es tinieblas, porque su real y verdadero problema va mucho más allá de lo que él hace mal. No, es lo que él es. Lo que él es. Y por eso, de acuerdo a lo que él es, así son las obras que él produce, ¿okay? ¿Cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es él. Y si nosotros vivíamos, era satisfaciendo y agradando los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne
y de los pensamientos. Ahí está todo, por favor. Entonces éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. En fin, muchas escrituras, mis amados, amigos y hermanos, describen esta condición, describen este estado en el corazón del hombre. Efesios 4 también lo contiene. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en ¿qué? En la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ¿ok? Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, ¿sensibilidad a qué? ¿A qué? ¿A qué fue que se perdió toda sensibilidad? ¿Sabes a qué? A la luz del Señor que alumbra en nosotros y que nos reprende. Se pierde toda sensibilidad y se entregaron, dice, a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Okay? Esta es la condición de ese hombre. Romanos capítulo 3 también lo revela claramente. Es que encontramos pero una abundancia de descripciones escriturales, tanto en las escrituras del Antiguo Testamento como en las del Nuevo Testamento, donde se describe esta condición y estado del hombre. Dice Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Todo esto es una descripción. ¿Descripción de qué? De ese estado y condición del hombre. Juan capítulo 8, versículo 31. El Señor mismo hace una descripción de dicho estado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Tenga eso en cuenta. Los que habían creído en él, los judíos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo? Si permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál palabra? Interesante, ¿cierto? Que los escritos apostólicos aparecieron 35 años después de esta declaración. ¿Cuál palabra? Si no es la palabra eterna, la palabra que ha sido desde el principio, la palabra implantada, esa palabra que habla en lo profundo y en el interior de los corazones, la que no está ciertamente lejos de cada uno de nosotros, está en nuestra boca y en nuestro corazón. Esa palabra que Dios ha puesto, ¿ok?, en cada hombre para que le testifique, para que le traiga una reprensión de su estado y de su condición. Ahora Dios le dice a estos creyentes que han creído en él, ¿sabes qué? Ahora vosotros tenéis que permanecéis en mi palabra, esa misma palabra que no hallaba cabida en los corazones de ellos. En el 37 se los dice. Este realmente es el verdadero problema. Ustedes procuran matarme. ¿Sabes cuál es la razón por la cual lo hacen? Porque mi palabra, sí, mi sustancia eterna no haya cabida en sus corazones. Tienen sus corazones demasiado llenos, demasiado ocupados de sí mismos, demasiado entenebrecidos, insensibles por la dureza que hay en sus propios corazones. Entonces les dice esto: tienen que permanecer en mi palabra para que lleguen a ser verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¡Wow! ¡Qué declaración tan impactante! Porque ahora les está diciendo, señores, solo el creer en mí, así como ustedes lo han hecho ahora, es el inicio de este proceso. Pero ahora hay algo en lo cual ustedes tienen que ahondar. Tienen ahora que permanecer en mí. Permanecer en mí.
para que lleguen a ser verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad. ¡Oh! ¡Wow! La verdad. ¿Ok? No solamente las escrituras, como palabras escritas ahí, en papel. No, no, no. Conoceréis la verdad. Este fue el mismo que dijo, yo soy la verdad. Y aquel que dijo, y no queréis venir a mí para tener vida. O sea, así es como verdaderamente llegarán a conocerme a mí, la verdad. Y la verdad, esa que soy yo, entonces los haré verdaderamente libres. Y de inmediato, automáticamente, salió lo que estaba en sus corazones. Y se sintieron ofendidos. Linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Se sintieron ofendidos. Y el Señor le dijo, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. De esta es la esclavitud de la cual yo les estoy hablando. De esta es la libertad de la cual yo les estoy hablando. Señores, esta es la verdadera condición que ustedes tienen, que todos ustedes tienen. Una condición de esclavitud al pecado. Y yo estoy aquí para eso, para hacerlos libres de esa naturaleza corrupta y pecaminosa de las cuales ustedes son esclavos, porque todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¡Wow! Impresionante, impresionante eso. En Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo afirma este principio y lo dice de la siguiente manera. Romanos 6, verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Eso era la realidad, y es la realidad de cada hombre. Es un esclavo del pecado y necesita ser ¿qué? Necesita ser libre de ese estado. Por tanto, mis amados, como te dije hace un rato, los sentidos internos del hombre se perdieron. El ojo interno fue cegado. Sí, el ojo interno fue cegado. El oído interno fue tapado completamente. El sentido interno, ¿para qué? Para gustar cuán bueno es Dios. Ese sentido interno, para gustar eso. Como también la capacidad interna para sentir la virtud divina, el amor, el gozo, la paz de Dios, el poder de Dios, el sentido interno para oler lo divino, que este olfato no alcanza, por favor. Estos sentidos internos se perdieron, se oscurecieron, fueron tapados. Todo aquello se perdió. Los vestidos celestiales de inocencia que este hombre tenía se perdieron. Los vestidos de mansedumbre, de pureza, de rendición, se perdieron. Todo aquello se perdió. ¿Ok? Hasta llegar a estar en la condición que Efesios capítulo 2, versículo 12 nos expone. ¿Ok? Esa es la condición. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Escucha, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En dicha condición, amados, en dicho estado, el hombre no tenía capacidad, no la tenía para morar en el huerto o para participar del árbol de vida que estaba en medio del huerto, y por eso el Señor Dios lo saca, lo echa literalmente. ¿Ok? Lo echa, dice, echó pues Dios al hombre del huerto, lo sacó fuera. ¿Ok? Entonces, esa es la condición del hombre. Ese es el estado del hombre. Y cada ser humano debe llegar a ser consciente de dicho estado, y también
debería llegar a experimentar cómo ser libre de dicho estado y de dicha condición, cómo salir de allí. ¿Okay? Ahora, lo interesante es esto, que como dije que se llamaba la enseñanza, ¿de qué nos salva? ¿De qué nos salva el Señor? ¿De qué? ¿De qué nos salva? ¿Sabes de qué? De dicho estado y condición. El que hemos empezado a describir, el que la Escritura ha descrito, el que está allí tan claro. De ese estado y condición es del cual Él, el Señor, nos salva. Y hay que tener algo muy claro. Y es que no existe la más remota posibilidad que el hombre por sí mismo, ¿ok?, según su propia capacidad, escuche esto que es muy importante, amados, llegue a ser consciente de dicha condición y estado, y mucho menos que llegue a clamar a Dios para salir de dicho estado. Quiero repetir esto porque esto es muy importante. No existe la más remota posibilidad de que el hombre por sí mismo o según su propia capacidad, escuche, llegue a ser consciente de dicho estado y condición. Es que es imposible por él mismo. Por eso fue que Dios declaró aquel pensamiento y dijo, no. Es que este ahora es como uno de nosotros, sabiendo el bien y del mal. No sea que alargue su mano y tome del árbol de la vida y viva para siempre. ¿En qué condición? En la condición que él estaba. Una condición de corrupción y muerte. Pero es que el hombre en ese estado no es consciente de esa condición, a menos que el Espíritu de Dios traiga dicha conciencia en él, alumbre la luz de Cristo en su corazón, porque de lo contrario este se va a justificar en su propia justicia con su necio corazón. Es una cosa impactante. Así es que es imposible que él por sí mismo haga eso. Imposible. De allí entonces la necesidad. Mira, necesidad imperiosa, necesidad urgente, necesidad inaplazable, necesidad inevitable. ¿De qué? De que este hombre tenga un salvador que lo salve. ¿Que lo salve de qué? ¿De qué? De su estado y condición. Que lo salve de su estado y condición. Esa es una de las razones, mis amados, por la cual nosotros no hemos comprendido la salvación que es en Cristo Jesús. No hemos comprendido la obra del Sóter, la obra del Salvador, que la obra del Salvador es la obra de salvación en el corazón. Pero ¿qué vamos a comprender dicha obra? ¿Cómo vamos a tener una comprensión divina de esta grande salvación? Es que ni siquiera somos conscientes del estado y condición de la cual el Señor nos salva. ¿Cómo? Si hemos llegado a tener un pensamiento tan religioso, tan contrario a Dios, tan lejos de la verdad, que asumimos que estando en este estado y en esta condición, simplemente por repetir una oración que nos dicen, donde decimos lo que otro nos dice,
Señor Jesús, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ya de inmediato decimos, ya somos salvos. Pero no tenemos ni la más remota idea de qué Dios nos está salvando. Tampoco sabemos cómo obra esta salvación en el corazón. ¿Cómo llega a ser posible que de tal estado y de tal condición de corrupción Dios nos pueda sacar de allí? Dios nos pueda hacer libres verdaderamente. Dios pueda hacer una obra completa de limpieza, de purificación y transformación en nuestra alma, llevándonos a la imagen misma de Cristo, la cual fue la que perdimos al principio. Creamos a Dios, al hombre, dice el Señor, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso fue lo que se perdió. Bueno, ¿cómo llega aquel proceso donde ahora Dios toma nuestra alma y a través de ese proceso operativo que Él hace, nos llevará a que esa imagen de Él se vuelva a formar en nuestro corazón? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y nosotros no, simplemente ya yo repetí una oración y ya me dijeron que ya soy salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué Dios me salva? Ahora, ¿cómo me salva? ¿De qué manera? Y las escrituras están llenas, pero están repletas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Antiguo en tipo, sombras y figuras. ¿Ok? Y el Nuevo Testamento en una descripción, ¿ok?, de una obra de sustancia y realidad de esta salvación en los corazones de los hombres. Pero repleto está, tanto el Antiguo como el Nuevo. Pero ni siquiera eso lo vemos. No lo conocemos. Y hablamos de una salvación instantánea. Hablamos de una salvación mecánica. Hablamos de una salvación automática. Como si fuera un acto. Ignoramos la obra completa de salvación que Dios quiere hacer en nuestros corazones. Por tanto, una vez más se hace una necesidad imperiosa, inevitable, urgente, inaplazable de experimentar al Salvador obrando en nuestro corazón. Juan capítulo 1 empieza a manifestar esta realidad gloriosa de la obra de Dios. Juan 1, verso 4. En él, Cristo, el Hijo Eterno, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Ojo, los hombres que están en tinieblas, ¿qué necesitan? Necesitan de la luz, de la vida de ellos, quien es Cristo. Verso 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, porque Él es la luz verdadera. Pero una luz verdadera que no está para un grupo particular de elegidos únicos, no. Es a todo hombre que esta luz alumbra, porque el deseo y la intención del corazón divino es salvar a todo hombre. Por eso es que Él declaró y dijo: yo soy la luz del mundo. Del mundo. Yo soy la luz de los hombres. No soy la luz solo para unos pocos hombres. No, la luz de los hombres. La luz de los hombres. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este glorioso y poderoso Salvador. ¡Wow! ¡Qué obra tan grande la que el hombre puede experimentar en su corazón! No es algo ligero, amados. No. No es algo liviano. No, es algo
Es algo pesado, es algo de peso. Lucas 1, verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. Oye, ¿por qué sería que era necesario que el Padre nos levantara un poderoso Salvador? Pero ¿por qué tenía que ser un poderoso Salvador? Amado, porque la condición y el estado de depravación y corrupción del hombre no es algo simple. Esto no es algo sencillo. No. Por eso es que se necesita un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. ¡Wow! Qué benevolencia, qué benignidad, qué bondad, qué amor, qué misericordia, qué ternura divina, que librados de nuestros enemigos. ¡Wow! Que librados de nuestros enemigos. Y nos podíamos quedar solamente en aquella interpretación externa y solo natural de pensar que de lo que está hablando es un poderoso Salvador que fuera a salvar al Israel natural de los enemigos que tenía en aquel momento, de todo el imperio romano, etcétera. O alguien pensar hoy: este poderoso Salvador me salva de mis enemigos. Claro, el jefe que me trata mal, el vecino que se porta mal, el otro que me está haciendo este daño. Esos son mis enemigos, enemigos externos, enemigos del hombre. No, amado. Los reales y verdaderos enemigos del hombre. Los verdaderos enemigos del hombre. El pecado. El pecado, el enemigo que ha sido desde el principio, el padre de mentiras, diablo o Satanás. Ese es el enemigo. El pecado, el enemigo. Ese es el pecado. La carne, esa naturaleza carnal, ese es el enemigo. El mundo que ya ha sido corrompido, ese sistema, ese ayón, ese conjunto de pensamientos y sistemas que son contrarios a Dios. Esos son los verdaderos enemigos. Ahora la pregunta es: ¿y dónde han operado estos enemigos? Desde siempre han operado en el corazón. Por eso la redención tiene que ser en el corazón. Y por eso donde tiene que aparecer este poderoso Salvador es en el corazón. Porque del corazón salen. Es que ahí es donde está el problema. Y nos levantó un poderoso Salvador, que librados de nuestros enemigos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde tenemos que ser librados de nuestros enemigos? ¿Dónde? En nuestro corazón. Y entonces mira el resultado: sin temor le serviríamos. Sin temor. ¿Dónde aparece ese miedo adámico? En el corazón. ¿Dónde aparecen todas las inseguridades del hombre? En su propia alma. Es allí donde están esos enemigos. Dice: para servirle. Mira qué maravilloso. De la manera como se le sirve a Dios, en santidad y en justicia. ¡Wow! Santidad y justicia. Santidad y justicia. Cosas que son total y completamente contrarias al alma humana. Santidad y justicia, que son esencia y sustancia de Dios, que solo pueden provenir de Dios, porque el hombre natural es incapaz de producir esto, si todo lo que produce es todo lo contrario a la santidad y la justicia. Pero como se está produciendo esta obra poderosa de salvación en el interior, entonces se le puede servir a Dios desde esta realidad, santidad y justicia, delante de Él. ¿Cuándo? Todos nuestros días. ¡Qué maravilloso! Y tú, niño,
hablando de Juan el Bautista, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. ¿Cuánto necesitamos el conocimiento de salvación? Pero un conocimiento de salvación que provenga del Espíritu, un conocimiento de salvación que provenga de la mente de Cristo, un conocimiento de salvación que tenga un origen en nuestra mente y sabiduría carnal. No. Porque eso no va a producir absolutamente nada en nosotros. Para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿Para qué? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¡Qué cosa tan maravillosa! Para dar luz a los que habitan en tinieblas. Pero hermano, no podemos estar pensando todavía los que habitan en tinieblas, ¿en qué? En lugares oscuros, en unas zonas muy feas, donde ahí hay mucha maldad. No. Está hablando de las tinieblas del corazón, en la cual durante muchos años hemos habitado allí. Para dar luz, ¿dónde? En el único lugar donde Dios puede ministrar su luz, en el corazón del hombre. Esa es la razón por la cual el mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció. Por favor, ¿dónde? En nuestros corazones, que en su estado y condición natural son tinieblas. Pues Él resplandece allí en nuestros corazones. ¿Para qué? Para iluminarnos el conocimiento. No es un conocimiento externo, de letra externa. Es el conocimiento que produce su espíritu en el interior. Iluminarnos el conocimiento de quién? De la gloria de Dios, que solamente está en un lugar. La faz, el rostro, la cara, la persona de Jesucristo mismo. ¿Dónde está Él? ¿Dónde está Cristo? Habita por la fe en nuestros corazones. Pablo dijo, amados, ¿o no sabéis que Cristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. Pero es allí donde Él quiere aparecer. Es allí donde Él aparece. Es allí donde su luz alumbra. Es allí donde está la sombra de muerte, que aparece la luz de la vida. ¿Para qué? Para encaminar nuestros pies y nuestros pasos por camino de paz, porque nosotros hemos andado es en camino de muerte. O sea, de esto es de lo que Dios que nos salva. Por tal razón, mis amados, creo que ya estamos por terminar, el Redentor proporciona una manifestación de su espíritu al alma. ¿Una qué? Manifestación de su espíritu al alma de cada hombre, mediante la cual en ciertos tiempos Él, cuando aparece como luz, reprueba las inclinaciones de corrupción en la cual nosotros hemos estado, y nos detiene en el camino del engaño y del error en que hemos caminado, porque para nadie es extraño, hay caminos que al hombre parecen perfectos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hemos estado en un camino de engaño, hemos estado en un camino de corrupción, pero cuando el Señor aparece con su luz, brilla en nuestros corazones, pero ese brillo trae ¿qué? Reprensión, y reprueba la condición en la cual nos encuentra. Pero no solo nos muestra las tinieblas que hay en nuestro corazón, no, sino que también pone su poder, nos da su poder y nos brinda la capacidad. ¿La capacidad de qué? De reflexionar, que nosotros podamos ser conscientes de la condición presente en la que estamos y de la necesidad que tenemos apremiante y urgente de poder recibir con mansedumbre
esa luz, palabra, simiente, vida y levadura divina que ha venido a nosotros para producir lo de Dios en nuestro corazón. Entonces, si el hombre no se resiste a esta luz y por el contrario se somete a ella, se somete a dicho espíritu, entonces el Espíritu de Dios le da mucho más capacidad y poder para que pueda creer y se vuelva continuamente a Él y pueda permanecer y participar de la obra de dicho Espíritu en nuestro corazón. Termino con estos versos. Salmo 18, versículo 28. Salmo 18, versículo 28. ¿De qué nos salva el Señor? ¡Wow! ¿De qué nos salva? De nuestra condición y estado de corrupción. De eso nos salva. ¿Cómo hablamos de salvación? ¿O cómo hablamos que somos salvos y no tenemos ni idea de qué nos salva? ¿Ah? ¿O no hemos experimentado esa salvación interna en el corazón? Si no hemos conocido la luz, si no conocemos sus reprensiones y reprobaciones internas, si no hemos participado de su poder libertador, ¿de qué salvación hablamos? Es una cosa impactante. Salmo 18, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara. ¿Por qué? Porque la lámpara del hombre, que es su alma y su corazón, eso ha estado apagado todo el tiempo. Y si el Señor no la enciende, ¿con qué la enciende? Con su luz. Si no la enciende, ¿quién prende esa lámpara? Una lámpara que está en estado de corrupción y muerte, ¿quién la enciende? ¿Quién la prende? Te pregunto, ¿quién? ¿Cómo puede un hombre muerto oír la voz de Dios y vivir por sí mismo? Imposible, no hay manera. Es porque la voz llega ahí y habla a su corazón y le da la capacidad para que la oiga y se vuelva. Ahora, no lo manipula ni lo obliga, pero le da la capacidad para que oiga, vea esa luz y se vuelva, se rinda, se someta a ella. El Señor enciende mi lámpara y cuando la enciende, alumbra mis tinieblas, y cuando la alumbra mis tinieblas, empieza a reprobar y a reprender para que yo llegue a ser consciente de mi estado y de mi condición. No es esto de lo que habló el Señor Jesús en Lucas 16, pero está supremamente claro. Lucas capítulo 16, versículo 8. Y cuando Él venga, ¿de quién está hablando? Del Espíritu, de su Espíritu, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fue lo que dijo en Juan 14. El Espíritu de verdad, verso 17, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo? Como el Espíritu que da vida. Y cuando Él venga, ¿qué es lo que Él hace? ¿Cuál es la obra inicial del Espíritu de Dios en el hombre? Convencerlo de pecado, convencerlo de juicio y justicia. ¿Por qué? Porque este hombre por sí solo, él es incapaz de tener una conciencia de su estado y condición. Bendita sea la obra del Espíritu de Dios en nuestro corazón. Cuán provechoso es el corazón realmente que se rinde a dicha obra, que se rinde a dicha luz, que deja su jactancia, su prepotencia, su orgullo, su sabiduría carnal, que lo sabe y que lo conoce todo. No sabemos y no conocemos nada, somos unos ignorantes. Lo único que conocemos es la verdad de Dios que empieza a ser formada y revelada en el corazón. Si no es por eso, andamos aprendiendo todo el tiempo y nunca llegamos al conocimiento de la verdad. Somos sabelotodo en todas las áreas y al final no sabemos nada. Job 12:22. Él, el Señor eterno, el único Salvador, descubre las profundidades de las tinieblas y saca a luz la sombra de muerte. Pregunta, ¿dónde descubre las profundidades de las tinieblas?
donde siempre han estado las profundidades de las tinieblas, en el corazón humano. Y saca a luz la sombra de muerte. ¿Dónde? En el corazón humano. Proverbios, capítulo 16, verso 25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 6, 23. Es muy claro, amados, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida, las reprensiones, amonestaciones del Espíritu que te instruyen. Y vamos a terminar aquí en Job, capítulo 33 de Job. Dice así el capítulo 33 de Job. Verso 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios. Mira, una o dos maneras habla Dios. ¿Ok? Verso 15. Termina así el 14. Sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. ¿Okay? Pero no te dejes únicamente quedar ahí, tienes que seguir leyendo. Entonces, oh, qué precioso, revela el oído de los hombres y les señala su consejo. Revela. Ya olvídate de este oído natural. Revela al oído de los hombres y les señala su consejo. ¿Cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios al hombre que no entiende? Pero ¿cómo habla? Le habla al oído interno. Le habla al oído de su corazón. Sale la voz de Dios por la tierra de su corazón. ¿Y sabes qué hace? Le señala su consejo, le señala su voluntad, le muestra su voluntad. Pero esto tiene un porqué, un para qué. Para quitar al hombre de su obra. ¡Wow! ¿Cuál es la obra del hombre? De él mismo. Es una obra de corrupción, de muerte, de engaño, de mentira. Y Él habla, Dios habla al corazón humano, porque si Dios no habla no hay esperanza alguna. ¿Para qué? Para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia que tenemos en el corazón. Y luego el 27. Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Mi pregunta es, ¿cómo un hombre, cómo un ser humano puede llegar a la conclusión de decir, Señor, he pecado contra ti? He pecado contra ti. No que se esté excusando cada día y justificando cada día de sus malas y corruptas acciones. No, que reconozca realmente, yo he pecado contra Dios. Es que la única forma que eso llegue a ser posible es porque se despiertan los sentidos interiores, Dios los despierta, Dios aparece con su luz, alumbra en el corazón y se genera una conciencia del estado y condición del hombre. Entonces el hombre dice, pequé, pervertí lo recto, he estado caminando en lo que Dios no ha tenido para mí, en un camino extraño. Este no es el camino de vida ni de santidad que Él me puede revelar. Y reconoce y dice, y no me ha aprovechado, si esto es para mi perdición. Luego dice el 18, ese hombre que llega a tal conciencia, que se vuelve a la luz de Dios. Oh, qué lindo. Dice el 28, Dios redimirá su alma. Dios redimirá su alma. Una redención interna, real, viviente, efectiva, transformadora. Dios redimirá su alma. ¿Para qué? Para que no pase al sepulcro. Oh, wow. Y dice, y su vida se verá en luz. Y su vida se verá
en luz. ¿Cuál luz? Sino la luz de Cristo. La luz de Cristo llegando al alma que está muerta. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, dice Eliú. Qué cosa tan maravillosa. 2 y 3 veces con el hombre. Es una manera de decir Dios como a él le place, Dios en su inigualable y plena soberanía decide aparecer en el hombre, decide hablar al hombre, decide alumbrarlo con su luz una vez y otra vez y otra vez para que este hombre se vuelva a él. Wow. ¿Para qué? Verso 30. Para apartar su alma. Es ahí donde está el asunto. Ahí donde está el trato, la obra. Para apartar su alma del sepulcro, de la muerte. Y para iluminarlo con la luz de los vivientes. ¿Cuál luz de los vivientes si no es Cristo? Qué maravilloso. Así inicia la bendita obra de Dios en el corazón de los hombres. Así su luz divina aparece como un relámpago sobre el alma y penetra, en medio de toda oscuridad que hay ahí, penetra y contradice, ¿sí? Contradice al alma en sus descansos y en las gratificaciones que ella tiene en sus propios deseos carnales. Porque si Dios no hace eso, amado, es imposible. Y ahí le muestra la esclavitud. Ahí le muestra la condición en la que está. Pero también ahí el alma es inspirada en un deseo y en un anhelo divino para que sea redimida. Cuando se revela esta luz divina en la mente del hombre, esto es lo que se llama, y ya con esto termino, el día de la visitación de Dios. Búsquelo ahí, Primera de Pedro, capítulo 2, 11, 12. Por ahí empezaremos la semana que viene. Lucas 19 del 41 al 44, Hechos 17, 27 y Hebreos 4 del 6 al 7. Por tanto, mis amados, esta primera parte la podemos concluir de esta manera. Cuando Dios aparece, cuando su voz habla a nuestro corazón. Si hoy escuchamos la voz de Dios, no endurezcamos vuestros corazones. Volvámonos a Él. Volvamos al Señor, nuestro corazón, y experimentemos la gloriosa, magnífica obra divina que nos quiere transformar a la propia imagen de su Hijo y formar a su Hijo en nosotros. Amén. Bueno, agradecemos al Señor esta gran oportunidad, amor, que el Señor nos ha brindado. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se han conectado hoy, mi amor, por Facebook. Hoy salimos en Facebook, gracias a Dios que nos dio la oportunidad de poder compartir esta preciosa palabra. Amén. Bueno, los amamos, les enviamos un gran abrazo. Estamos pendientes mañana lunes por Zoom y el miércoles. Por Zoom. Los que necesiten el ID y la contraseña para ingresar la pueden solicitar ahí en Casa de Reino por Messenger y se las podemos enviar. Amén. Un abrazo. Y amados, como siempre, seamos diligentes. Seamos diligentes, seamos humildes, fieles, estemos vueltos cada día, escuchemos esa voz, como ya les dije, una y otra vez, y podamos tener un corazón tierno para el Señor. Amén. Bendecidos todos, les amamos. Los amamos, bendecidos.